¿Sabías que el pene es uno de los primeros órganos del cuerpo en avisarte que tus arterias están en problemas, mucho antes de que tu corazón te dé el primer susto? Así es. Las arterias que llevan sangre al pene son hasta 10 veces más finas que las arterias coronarias que alimentan a tu corazón. Eso significa que cuando un hombre empieza a notar que sus erecciones ya no son las mismas, que la firmeza desapareció, que la respuesta no llega cuando debería, su cuerpo no le está hablando solo de sexualidad. Le está enviando un aviso temprano y silencioso de que algo mucho más grande está fallando en su sistema circulatorio. Y la mayoría de los hombres ignora ese aviso hasta que es demasiado tarde. Más del 50% de los hombres mayores de 40 años tiene algún grado de disfunción eréctil, y la cifra aumenta dramáticamente después de los 50. 50%, 1 de cada 2 hombres. Y sin embargo, sigue siendo uno de los temas más silenciados, más cargados de vergüenza, más ocultos en las consultas médicas. Los hombres prefieren callar antes que hablar. Prefieren probar pastillas costosas en secreto antes que admitir que tienen un problema. Prefieren alejarse de sus parejas antes que enfrentar lo que está pasando con su cuerpo. Y mientras tanto, sus arterias siguen estrechándose, su corazón sigue trabajando con menos respaldo del que necesita, y el reloj sigue corriendo. Lo que casi nadie sabe, lo que rara vez se menciona en una consulta urológica de 15 minutos, es que existe un grano específico, accesible, barato y disponible en cualquier mercado del mundo, que tiene una capacidad documentada de actuar directamente sobre las arterias más pequeñas del cuerpo, justamente las que alimentan el pene. Un grano respaldado por estudios clínicos serios que ha sido investigado en universidades importantes y cuyos compuestos activos generan una respuesta vascular tan particular que algunos investigadores lo han llegado a llamar el Viagra natural, sin exagerar demasiado. La diferencia es que este grano no actúa solo durante una hora. Actúa de forma acumulativa, día tras día, mejorando estructuralmente el sistema circulatorio desde adentro. Hoy voy a decirte exactamente cuál es ese grano, por qué actúa con tanta eficacia sobre las arterias del pene, cómo consumirlo correctamente y cuáles son los errores que están cometiendo el 90% de los hombres sin saberlo. Errores que anulan completamente sus beneficios. Pero antes de revelarte su nombre, necesito contarte la historia de Mauricio, porque su historia es la historia de millones de hombres que están sufriendo en silencio ahora mismo, convencidos de que su tiempo pasó, cuando en realidad solo les falta una pieza de información que nadie les dio. Mauricio tenía 54 años cuando llegó al fondo del pozo. Era ingeniero civil, casado durante 28 años con Patricia, padre de 2 hijos universitarios, y a ojos de cualquiera, un hombre exitoso. Casa propia, trabajo estable, viajes anuales, una vida construida con esfuerzo y constancia. Pero detrás de esa fachada, Mauricio cargaba con un peso que no compartía con nadie, ni siquiera con su esposa. El problema había empezado a los 49 años, cuando notó por primera vez que algo no funcionaba como antes. Una noche, en un momento íntimo con Patricia, simplemente no respondió. Pensó que era cansancio. Demasiado trabajo, demasiado estrés. Volvió a intentarlo días después, y otra vez la respuesta fue débil, incompleta, frustrante. Mauricio empezó a evitar esos momentos. Buscaba excusas. Se acostaba antes que su esposa. Fingía estar dormido. Salía temprano a trabajar para no encontrarse en situaciones que ya no podía manejar. Patricia notó el alejamiento, pero interpretó las señales de la peor manera posible. Pensó que ya no la deseaba, que había alguien más, que después de tantos años el amor había muerto. Empezó a llorar en silencio.
Empezó a perder confianza en sí misma. Empezó a tomar distancia, ella también. Lo que era un problema circulatorio se transformó en una crisis matrimonial silenciosa que ninguno de los dos sabía cómo enfrentar. Mauricio probó de todo. Compró pastillas en farmacias sin receta. Pidió consultas privadas con urólogos. Gastó cifras importantes en suplementos importados que prometían milagros. Probó terapias hormonales. Probó ondas de choque. Probó dispositivos. Cada intento le devolvía un poco de esperanza durante días, pero después la frustración regresaba, multiplicada. Las pastillas le funcionaban a veces, pero le daban dolores de cabeza, congestión nasal, palpitaciones que lo asustaban. Y peor aún, no resolvían el problema de fondo. Solo lo enmascaraban durante unas horas, mientras sus arterias seguían deteriorándose silenciosamente debajo de la superficie. Lo más doloroso para Mauricio no era ya la incapacidad física, era la sensación de que estaba perdiendo a su esposa sin poder explicarle la verdad. Era la vergüenza profunda de sentirse menos hombre. Era el aislamiento emocional de cargar un secreto que no podía compartir ni con sus amigos más cercanos. Era mirarse al espejo cada mañana y no reconocer al hombre que veía. Mauricio empezó a deprimirse. Empezó a beber más de lo habitual. Empezó a engordar. Empezó a sentir que la vida se le escapaba entre los dedos sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Una tarde, casi por casualidad, Mauricio terminó en el consultorio de un médico que no era urólogo, sino un especialista en medicina cardiovascular preventiva, al que había sido derivado por una presión arterial elevada detectada en un chequeo rutinario. Aquel médico, un hombre mayor con décadas de experiencia, hizo algo que ningún otro profesional había hecho con Mauricio en 5 años. Le preguntó directamente, sin rodeos, sobre su vida íntima. Mauricio, sorprendido, dudó. Pero algo en la mirada de ese médico lo invitó a hablar por primera vez sin filtros. Habló durante 15 minutos. Habló de la frustración, de la vergüenza, del distanciamiento con Patricia, de los gastos inútiles en pastillas y suplementos. El médico lo escuchó sin interrumpir. Y cuando Mauricio terminó, le dijo algo que lo dejó sin palabras. Le dijo: lo que tú tienes no es un problema sexual, es un problema vascular. Y si no actuamos sobre la causa real, ninguna pastilla del mundo te va a devolver lo que perdiste de forma sostenible. Pero si combinamos un par de cambios fundamentales con un grano específico que vas a incorporar todos los días en tu desayuno, en pocas semanas vas a empezar a notar cambios reales. Y en pocos meses, tu vida va a ser otra. Mauricio salió de ese consultorio con una receta de cambios concretos y, sobre todo, con el nombre de un grano que jamás había oído mencionar en ninguna de sus consultas anteriores. Un grano que, en las semanas siguientes, no solo le devolvió la respuesta física que había perdido, le devolvió la confianza, le devolvió la cercanía con Patricia, le devolvió la sonrisa que llevaba años sin reconocer en el espejo y le devolvió la certeza de que su tiempo no había pasado. Esa misma información que cambió la vida de Mauricio, ese mismo grano que devolvió la circulación a las arterias más finas de su cuerpo, es exactamente lo que voy a revelarte ahora. El grano que cambió la vida de Mauricio, el mismo que cardiólogos y especialistas en medicina cardiovascular preventiva están empezando a recomendar con creciente frecuencia para hombres con problemas circulatorios y disfunción vascular asociada. Es la avena. Sí, la humilde avena. Ese grano antiguo que probablemente has visto cientos de veces en el supermercado y al que nunca le diste la importancia que merece. Y antes de que pienses, eso ya lo conocía, no es nada nuevo, quiero que entiendas algo crucial.
Conocer el nombre de la avena es una cosa. Entender exactamente por qué tiene un efecto tan particular sobre las arterias más finas del cuerpo, especialmente las del pene, es algo completamente diferente. Y la razón está en una combinación de compuestos que la ciencia ha empezado a investigar con seriedad apenas en las últimas 2 décadas. Para que entiendas por qué este grano funciona donde tantos suplementos costosos fallan, primero necesitas conocer una verdad fisiológica que pocos médicos te explican con claridad. La erección, contrario a lo que la mayoría piensa, no es un fenómeno principalmente sexual. Es un fenómeno principalmente vascular. Cuando un hombre se excita, el cerebro envía una señal que viaja por los nervios hasta el pene, donde se libera una molécula extraordinaria llamada óxido nítrico. Esta molécula relaja la musculatura lisa de las arterias del pene, las dilata y permite que la sangre fluya hasta llenar los cuerpos cavernosos, generando la erección. Sin óxido nítrico suficiente, sin arterias capaces de dilatarse, la erección simplemente no ocurre, por más estímulo sexual que haya. El problema es que las arterias que alimentan el pene son extraordinariamente pequeñas. Su diámetro es de apenas 1 a 2 milímetros, comparado con los 3 a 4 milímetros de las arterias coronarias del corazón. Eso significa que cuando empieza a haber depósitos de placa, inflamación arterial o pérdida de elasticidad, esas arterias finas son las primeras en obstruirse. Por eso la disfunción eréctil es considerada hoy por la medicina cardiovascular moderna como un marcador temprano y muy confiable de enfermedad arterial sistémica. Los hombres que empiezan a tener problemas de erección a los 45 años tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir un infarto en los siguientes 10 años. No es exageración. Es una correlación documentada en múltiples estudios publicados en revistas cardiológicas de primer nivel. Y aquí es donde entra el papel sorprendente de la avena. Este grano contiene un compuesto único llamado beta-glucano, una fibra soluble especial que tiene la capacidad documentada de reducir el colesterol LDL, el colesterol malo, de forma significativa. Pero su efecto va mucho más allá de eso. El beta-glucano forma una especie de gel viscoso en el intestino que atrapa moléculas de colesterol y ácidos biliares, impidiendo que sean reabsorbidos. Esto obliga al hígado a usar el colesterol circulante en la sangre para fabricar más ácidos biliares, reduciendo así los niveles de LDL en la circulación. Menos colesterol circulante significa menos depósito en las paredes arteriales, especialmente en las arterias más pequeñas que son las primeras en sufrir. Pero la avena tiene otra arma secreta que es la verdadera estrella en este contexto, la L-arginina, un aminoácido natural que el cuerpo utiliza directamente como materia prima para producir óxido nítrico. La avena es una de las fuentes vegetales más ricas en L-arginina del mundo. Cuando consumes avena de forma regular, le estás dando a tu cuerpo el sustrato exacto que necesita para fabricar la molécula clave que dilata las arterias del pene. Es exactamente el mismo principio sobre el que actúan algunos medicamentos para la disfunción eréctil, solo que de forma natural, gradual, y sin los efectos secundarios que muchos hombres experimentan con esos fármacos. Un estudio publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition demostró que el consumo regular de avena mejoraba significativamente la función endotelial en hombres con factores de riesgo cardiovascular, lo cual se traduce en una mayor capacidad de las arterias para dilatarse cuando se necesita. Otro estudio realizado en hombres con disfunción eréctil leve a moderada encontró que la combinación de cambios alimentarios centrados en granos integrales, especialmente la avena, junto con ejercicio regular, producía mejoras medibles en la función eréctil
en un periodo de 8 a 12 semanas. Y un metaanálisis publicado en el British Journal of Nutrition confirmó que el beta-glucano de la avena reduce el LDL en un promedio del 7 al 10% en personas con consumo diario regular, una cifra comparable al efecto de algunos medicamentos en sus dosis iniciales. Pero hay algo más que la avena aporta y que pocos conocen. Este grano es rico en avenantramidas, un grupo de polifenoles antioxidantes únicos de la avena que tienen un efecto antiinflamatorio directo sobre el endotelio vascular. Recuerda que la inflamación crónica de las paredes arteriales es uno de los procesos que más rápido deteriora las arterias finas del cuerpo. Las avenantramidas reducen ese proceso inflamatorio, protegen la integridad de los vasos sanguíneos y contribuyen a mantener la elasticidad arterial que tantos hombres pierden con los años. Y como si eso fuera poco, la avena aporta cantidades significativas de zinc y magnesio, dos minerales fundamentales para la salud sexual masculina. El zinc es esencial para la producción de testosterona, la hormona que mantiene la libido y la respuesta sexual. El magnesio interviene en la relajación muscular, la dilatación vascular y el correcto funcionamiento de los nervios involucrados en la respuesta eréctil. La deficiencia de cualquiera de estos minerales puede comprometer la función sexual incluso en hombres con arterias en buen estado, y la avena ayuda a corregir esas deficiencias de forma natural a través de la alimentación. La sinergia entre todos estos componentes es lo que convierte a la avena en un grano tan particular para este problema específico. El beta-glucano reduce el colesterol y limpia las arterias. La L-arginina aumenta la producción de óxido nítrico y dilata los vasos. Las avenantramidas reducen la inflamación endotelial. El zinc apoya la testosterona. El magnesio facilita la relajación vascular. Todos estos mecanismos actúan simultáneamente, día tras día, sobre exactamente el problema que afecta a millones de hombres después de los 40 años, la circulación deficiente hacia las arterias más finas del cuerpo, incluyendo las del pene. Esto explica por qué Mauricio empezó a notar cambios reales a las 5 semanas de haber incorporado la avena a su rutina diaria, junto con los demás cambios que su médico le indicó. No fue un milagro, no fue casualidad, fue el resultado de proveer a su cuerpo los componentes específicos que necesitaba para reparar lo que años de mala alimentación, estrés y sedentarismo habían deteriorado. Y exactamente lo mismo puede ocurrir contigo si decides incorporarla con el método correcto. Ahora que ya entiendes por qué la avena tiene un efecto tan particular sobre las arterias del pene y cuáles son los compuestos que le dan ese poder, llegamos al momento más importante de todo este video: saber exactamente cómo consumirla para obtener resultados reales en pocas semanas. Y aquí es donde la mayoría de los hombres falla sin saberlo. Comete errores que parecen inocentes, pero que anulan completamente los beneficios del grano. Y después abandonan la idea convencidos de que no funciona. La verdad es que la avena funciona, y funciona muy bien, pero solo cuando la consumes de la forma correcta. Lo que voy a explicarte ahora es lo que separa a los hombres que ven cambios reales de los que se rinden a las 4 semanas, creyendo que perdieron el tiempo. La cantidad ideal que debes consumir diariamente, según los estudios clínicos que han documentado los mejores resultados, está entre los 40 y los 60 gramos de avena en hojuelas o en grano integral. Eso equivale aproximadamente a media taza de avena seca antes de cocinar, o a una taza llena de avena ya cocida. Esa es la cantidad que aporta los 3 gramos diarios de beta-glucano, que las investigaciones identifican como el umbral mínimo necesario
para generar efectos medibles sobre el colesterol y la función endotelial. Menos de esa cantidad puede no ser suficiente. Más de eso no aporta beneficios adicionales y puede generar molestias digestivas en personas no acostumbradas a consumir tanta fibra de golpe. La regla, como con casi todo en salud, es la constancia, no la cantidad. El primer error fatal que están cometiendo el 90% de los hombres es consumir avena instantánea o avena en sobres saborizados. Esos productos son una versión completamente desnaturalizada del grano original. Han sido procesados a tal punto que pierden gran parte de su fibra soluble. Contienen azúcares añadidos en cantidades alarmantes, incluyen jarabes y saborizantes artificiales. Y muchas veces tienen un índice glucémico tan alto que provocan picos de glucosa que generan exactamente el problema contrario al que querías resolver. Si quieres beneficios reales, debes consumir avena en hojuelas tradicionales, las que tardan entre 5 y 8 minutos en cocinarse, o avena cortada en acero, que es aún menos procesada y conserva mejor todos sus compuestos activos. El segundo error es la forma de prepararla. Muchos hombres cocinan la avena con leche entera. Le añaden azúcar refinada, jarabe, miel en cantidades excesivas y terminan con un desayuno que tiene tanto azúcar como un postre. Eso no es avena saludable. Es un postre disfrazado. La forma correcta de prepararla es con agua o con una bebida vegetal sin azúcar añadido, endulzada con una pequeña cantidad de fruta natural como manzana, banana o frutos rojos, y enriquecida con una cucharada de semillas, frutos secos o un poquito de canela en polvo. La canela, además, tiene un efecto sinérgico interesante porque ayuda a regular el azúcar en sangre y potencia el efecto vascular de la avena. El tercer error es el horario. La avena consumida en el desayuno tiene el efecto óptimo, porque los nutrientes se liberan gradualmente a lo largo del día, mantienen estables los niveles de glucosa, evitan los antojos por alimentos ultraprocesados y aportan los compuestos vasculares justo cuando el cuerpo más los necesita durante las horas de mayor actividad. Consumirla únicamente por la noche reduce parte de sus beneficios, especialmente en personas que tienden a hacer poca actividad después de cenar. La regla simple es esta: avena en el desayuno, todos los días, sin excepciones, durante al menos 12 semanas seguidas para evaluar los resultados reales. El cuarto error es no acompañarla de los cofactores adecuados. La avena trabaja mucho mejor cuando se combina con alimentos ricos en omega 3, en antioxidantes y en otros nutrientes que potencian la salud vascular. Una preparación ideal incluye, además de la avena base, una cucharada de semillas de lino o de chía recién molidas, una pequeña porción de nueces o almendras, alguna fruta rica en polifenoles como arándanos, frambuesas o fresas, y opcionalmente, una pizca de cacao puro sin azúcar. Esta combinación crea una sinergia poderosa. El beta-glucano de la avena, los omega 3 de las semillas, los antioxidantes de los frutos rojos y los flavonoides del cacao actúan en conjunto sobre la salud arterial de una forma que ningún componente aislado podría lograr. El quinto error, y quizás el más subestimado de todos, es no acompañar el consumo de avena con cambios paralelos en el estilo de vida. La avena por sí sola no puede compensar años de sedentarismo, tabaquismo, alcohol en exceso, sueño deficiente y consumo elevado de ultraprocesados. Si sigues fumando, si bebes alcohol todos los días, si no haces ningún tipo de actividad física, si vives con estrés crónico no manejado, los beneficios de la avena se verán seriamente limitados. Pero si combinas el consumo diario de avena con caminatas de al menos 30 minutos al día, con una reducción del consumo de azúcar y harinas refinadas,
con dormir entre 7 y 8 horas y con manejar el estrés a través de actividades que disfrutes. Los resultados se multiplican de forma exponencial. Las contraindicaciones son pocas pero importantes. Si tienes enfermedad celíaca diagnosticada, asegúrate de comprar avena certificada como libre de gluten, ya que la avena común puede contaminarse durante el procesamiento. Si tomas medicamentos para la diabetes o para el colesterol, avisa a tu médico que estás incorporando avena en cantidades significativas, porque puede potenciar el efecto de algunos medicamentos y requerir ajustes de dosis. Si tienes alguna obstrucción intestinal o un sistema digestivo muy sensible, introduce la avena de forma gradual, empezando con pequeñas porciones y aumentando progresivamente para que tu intestino se adapte sin generar molestias. Y aquí viene una de las preguntas que más reciben los médicos cuando recomiendan este tipo de cambio. ¿En cuánto tiempo se notan los primeros cambios reales? Los estudios y la experiencia clínica muestran que los primeros efectos sobre el colesterol y los marcadores inflamatorios aparecen entre las 4 y las 6 semanas de consumo regular. Los cambios sobre la función vascular y la calidad de las erecciones, que es lo que más le importa al hombre que llega a este video buscando soluciones, suelen empezar a notarse entre las 8 y las 12 semanas de consumo constante, combinado con los demás cambios de estilo de vida. No esperes resultados en 5 días. No esperes resultados en 2 semanas. Lo que vas a recuperar no se construyó en un mes y por lo tanto no se reconstruye en un mes. Pero lo que sí puedes esperar, con absoluta certeza, es que si te comprometes con este cambio durante 3 meses sin interrupciones, vas a notar diferencias que van a sorprenderte. Mauricio hoy vive una vida completamente diferente. A los 4 meses de haber incorporado la avena a su desayuno todas las mañanas, junto con caminatas diarias de 40 minutos y una reducción significativa de los ultraprocesados que antes consumía sin pensar, recuperó algo que pensó que había perdido para siempre. No fue solo la respuesta física, fue la cercanía con Patricia, las conversaciones nocturnas, las miradas, la complicidad. Fue mirarse al espejo y reconocer al hombre que llevaba años extrañando. Fue volver a sentirse vivo en todo el sentido de la palabra. Y dice, con franqueza y sin vergüenza alguna, que lo único que lamenta es no haber conocido esto 5 años antes, cuando los primeros síntomas empezaron a aparecer, y él prefirió callar antes que buscar respuestas reales. Tú tienes hoy lo que Mauricio no tuvo durante años, la información correcta, en el momento correcto, sin tener que pasar por la frustración, los gastos inútiles y el aislamiento emocional que él vivió. Tienes en tus manos un grano simple, accesible, barato y respaldado por la ciencia, que puede convertirse en una pieza fundamental de tu recuperación si decides aprovecharlo con el método correcto. Empieza hoy por lo concreto. Compra avena en hojuelas tradicionales o avena cortada en acero en tu próxima visita al supermercado. Prepara mañana mismo tu primer desayuno con avena, agua o bebida vegetal sin azúcar, una cucharada de semillas de lino o chía, frutos rojos y una pizca de canela. Comprométete contigo mismo a sostener esta rutina durante al menos 12 semanas sin excepciones. Agenda una consulta con tu médico para evaluar tu salud cardiovascular completa y habla con honestidad sobre cualquier síntoma que estés experimentando, porque esa conversación puede salvarte literalmente la vida en los próximos años. Incorpora movimiento diario, reduce el azúcar, duerme bien. Y comparte este video con algún hombre que conozcas, un amigo, un hermano, un compañero, porque en este momento puede haber alguien cercano a ti viviendo lo mismo que vivió Mauricio en silencio, y esta información
puede cambiarle la vida tal como se la cambió a él. Si este contenido te abrió los ojos y te dio herramientas reales para recuperar tu salud vascular y tu vida íntima, dale like ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Y cuéntame en los comentarios. ¿Ya consumías avena antes de ver este video? ¿Sabías que podía tener un efecto tan directo sobre la circulación? Quiero leer tu experiencia, porque cada comentario que dejas ayuda a que este contenido llegue a más hombres que lo necesitan con urgencia. Tu salud vascular es el reflejo de cada decisión que tomas todos los días. Y hoy tienes una decisión clara delante de ti. Hasta el próximo video.